Bueno, acá hay un problema, es es un problema de un ejercicio de parcial, como siempre y de costumbre, siempre hay que practicar ejercicios de examen. El problema 1 es un plano inclinado que vemos acá. Este es el dibujito. Es más, en este dibujo ya están armadas las fuerzas, yo ya puse las fuerzas que actúan. La idea es un plano inclinado, un cuerpo M1, un cuerpo M2, y obviamente uno podría sospechar de que si se mueve, se podría mover todo esto en sentido antihorario o en sentido horario. Uno puede suponer el movimiento o el sentido del movimiento como uno quiera. En principio hay que preguntarse si se mueve, ¿no? Porque lógicamente aquí hay rozamiento estático y posiblemente que por ahí uno pone el cuerpo 1 y el cuerpo 2 ahí apoyado y de pronto no se mueve el sistema porque la fuerza de rozamiento estático es suficiente sobre el plano inclinado como para detener el cuerpo 1 este que estoy indicando acá para que no se desplace. Entonces, si estuviese quieto todo, obviamente cuando plantea uno las ecuaciones de Newton, la aceleración tendría que valer precisamente cero. Pero, sí, cuando uno hace las ecuaciones de Newton y uno analiza de si esto está realmente quieto, si esa fuerza de rozamiento estática que uno despeja llegase a ser superior o mayor que la fuerza de rozamiento estático máxima, que es mu estático polar normal, entonces significa que el cuerpo ya se está, digamos, el sistema se está moviendo, y lo que hay que hacer es un pequeño replanteo de las ecuaciones de Newton, y digo pequeño porque el mismo sistema de ecuaciones de Newton que planteé antes, pero agregando, en vez de una fuerza de rozamiento estática, sino una fuerza de rozamiento dinámica que es sobre el cuerpo 1 que está apoyado sobre el plano inclinado. Entonces habría que agregar la fuerza de rozamiento dinámico a las ecuaciones de Newton del cuerpo 1 y después igualarlo a masa por aceleración, porque ahora sí el sistema se está moviendo con una cierta aceleración. Bueno, pero si uno lee y después relee el problema, la pregunta inicial dice, realice el diagrama de cuerpo libre, bueno, y indique los pares de acción y reacción de cada fuerza, eso es lo de siempre, pero la pregunta B es la más interesante, dice escriba la ecuación de Newton para cada bloque, y cuál es el mínimo valor que debería tomar la masa 2, o sea, esta masa que está colgando acá, para que el sistema pueda permanecer en reposo. Se supone que uno lo que tiene que analizar es lo siguiente, como se ve en el dibujo. Esta masa que está colgando acá, uno puede sospechar que puede ser muy pesada. Obviamente, si es muy pesada, seguramente que va a arrastrar el cuerpo 1 y todo el sistema se va a mover con una aceleración en sentido antihorario. No lo dudo. Lo que pasa es que está pidiendo cuál es la mínima cantidad de masa posible que tendría que meter en 2, o sea, en masa 2, para que recién ahí el sistema comience a moverse. Entonces, para sacar esa masa mínima, ese peso mínimo de 2 que debería justamente tener este bloque que está acá, como indica el cursor, para que todo el sistema se comience a mover, bueno, lógicamente todo está en función de que esa fuerza de rozamiento estático que está haciendo el plano inclinado sobre el cuerpo 1 sea lo más grande posible, lo suficiente como para que decir que es la estática máxima, porque si es la fuerza de rozamiento estático máximo, significa que la superficie del plano inclinado ya no va a poder hacer más resistencia para poder evitar de que el cuerpo 1 y todo el sistema se mueva. Claro. Una vez que uno impone dentro de las ecuaciones de Newton de que esa fuerza de rozamiento estático que hace el plano inclinado sobre el cuerpo 1 sea la máxima resistencia posible, más de esa no es máxima porque más de esa fuerza no va a ser el plano inclinado sobre el cuerpo 1. Entonces, si uno, al plantear las ecuaciones de Newton, donde dice fuerza de rozamiento estático, pone la fuerza de rozamiento estático máxima, que es mu estático por la normal, entonces de ahí, en ese planteo del sistema de ecuaciones de Newton, lo único que habrá que hacer es despejar la masa 2, que es la masa 2 que me está pidiendo el problema.
que sería la masa 2 mínima necesaria como para que para que el sistema no se mueva. Porque un ratito después, o un poquito de peso más que le ponga al peso 2, seguramente el sistema se va a mover. ¿Me explico? Sí. Entonces vamos a tener que, en función de esa fuerza de rozamiento estático máxima, que la vamos a poner en las ecuaciones de Newton, teniendo en cuenta que la aceleración es cero, porque hasta ese instante todo el sistema está en reposo, Bien. ese sistema de ecuaciones de Newton, poniendo la fuerza de rozamiento estático máxima como mu estático por la normal, y poniendo aceleración cero, vamos a poder despejar la masa 2, que va a ser la masa 2 mínima necesaria para que hasta ahí el sistema pueda prevalecer en reposo. Bien. Un instante después, o un poquito más de peso que le meta a 2, seguramente el sistema se va a empezar a mover. Eso es lo que tiene que quedar claro de la física. Bien. Más allá de las cuentas Ya, que hay que hacer. Sí, te pregunta la masa en el instante previo a que comienza a moverse, por eso es que exacto. usamos aceleración cero. Pero es la masa de cuando vence al rozamiento estático de la superficie. Sí, O sea, exacto. igual o bien. Sí, Bien. porque Bueno, cuando se vence esa fuerza de rozamiento estático, se vence a la fuerza de rozamiento estático máximo, porque es la máxima fuerza, la máxima resistencia que hace el plano inclinado para evitar de que el cuerpo 1 y obviamente todo el sistema comience a moverse. claro. ¿Me explico? Sí. Esa es la fuerza de rozamiento estático máximo que debería hacer el plano inclinado para evitar de que el cuerpo 1 se mueva y para evitar que el sistema empiece a moverse. Esa es la máxima resistencia que hace el plano inclinado sobre el cuerpo 1 y sobre el sistema para evitar de que se mueva todo. Bien. Y eso lo tengo que poner en las ecuaciones de Newton, poniendo aceleración cero, y de ahí poder despejar la masa 2, que es la masa 2 mínima necesaria para que suceda eso. Bien. Bueno, ahí está, lo leímos, lo releímos. Yo acá hice el diagrama de fuerzas sobre el mismo dibujo, digamos, que me da el problema. Ya hice las fuerzas, ya planteé las fuerzas, las descompuse en eje X y en eje Y, pero lo voy a volver a hacer en el pizarrón para armar bien las ecuaciones de Newton. ¿Está? Bien. Vos me ves con pantalla chiquita, ¿no es cierto? Ajá, sí. Bien, entonces vamos ahora a sacar esto De compartir. para volver a la pantalla grande. Después de la masa 2 mínima, me pide, bueno, obviamente la ecuación en el punto 3, la ecuación horaria del cuerpo 2 respecto de la altura. Es simplemente usar cinemática, porque una vez que yo ya encuentro la aceleración a futuro, la aceleración cuando se está moviendo, ¿no es cierto? Para eso tengo que replantear las ecuaciones de Newton y plantear con aceleración, claro. Una vez que encuentro la aceleración, puedo encontrar la ecuación horaria de movimiento del cuerpo 2 respecto a la altura. Que es esta h de t que indica el cursor que me pide el punto C. Pero eso es al final. Bueno, en el primer punto me pide el diagrama de cuerpo libre y los pares de acción y reacción. Y el punto B es el más importante. Sí. El punto B sería el más importante del problema. Y el punto C es algo de cinemática. Bueno, entonces vamos a sacar esta página, si se puede. Y yo puedo volver. Bueno, ahora sí, ya vimos el problema. Es un contexto, el enunciado, yo había dibujado diagrama de cuerpo libre ahí, pero lo vamos a hacer de nuevo en el pizarrón para hacer el cálculo de lo que nos pedía los 3 puntos. Bien.
Bueno, el problema decía así, ahí se ve. Teníamos un plano inclinado así. Acá teníamos el cuerpo de masa 2, el cuerpo de masa 1, acá hay rozamiento, Sí. este es el cuerpo de masa 1. Bueno, siempre antes de empezar el problema uno toma un sistema de coordenadas de la cuerda, uno podría tomar un sistema de coordenadas así, este es el eje Y, este es el eje X que se dobla solidariamente a la cuerda. Este es el sentido del eje X en todo momento y sigue el sentido de la cuerda. Ese sentido lo podemos elegir nosotros arbitrariamente porque podría haber elegido el sistema al revés. O sea que el eje X apunta en sentido contrario. Eso es a gusto de cada uno. Bien. No importa cómo plantee el sistema, la física va a ser una sola y la física va a dar un solo resultado. Pues es una ciencia real. Bien. Por lo menos la física clásica da un solo resultado. Entonces planteo el sistema así. Puedo suponer que el sistema se mueve para un lado o para el otro, eso es indistinto. La cuestión es que cuando arme las ecuaciones de Newton y saque la aceleración, bueno, la aceleración me va a dar un valor. Si la aceleración me da positivo, significa que va en el sentido del eje X que elegí. Y si me da negativo, va en el sentido contrario. No importa cómo suponga que se mueva, la realidad va a ser una sola, vuelvo a repetir. Y esa realidad me la va a dar justamente la resolución de las ecuaciones de Newton. Bueno, planteo un sistema de coordenadas de la cuerda, empiezo a dibujar las fuerzas. En el screenshot, digamos, recién en el dibujo, digamos, en el enunciado que mostré, yo había dibujado unas fuerzas para otro problema, pero el verdadero dibujo es este, el que da el problema, con ese enunciado, y solamente este. Ese dibujito lo hice para otro problema, lo quiero aclarar. Pero el problema, el dibujo del problema es este, y el enunciado es el que vieron. Entonces, yo tengo que empezar a descomponer, digamos, a dibujar las fuerzas sobre cada uno de los cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2. Bueno, el primero que tenemos la fuerza peso 1, que es la fuerza de gravedad, que es masa 1 por gravedad. Después, ¿qué otras fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la tensión de la cuerda, que es igual a esta tensión de la cuerda. Es decir, la tensión de la cuerda es la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo 1, y esta tensión es la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo 2. Como la cuerda es inextensible y además es de masa despreciable, se puede demostrar, yo no lo voy a hacer porque lo hice en otros videos, que esta tensión es igual a esta tensión. Las dos tensiones que agarran a los dos cuerpos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la masa de la cuerda es despreciable. Después tenemos peso 2. Edu, te hago una consulta. Sí. En el plano, el eje Y de nuestra referencia de coordenadas va para arriba, ¿verdad? Perpendicular al plano. Sí, exacto. Bien. Es este de acá, el que vos estás diciendo. Muy bien, la aclaración. El eje Y, exacto, que acompaña a la cuerda, apunta en este sentido. ¿Está bien? Quizá lo dibujo mejor, pero sí, apunta así. Perpendicular al eje de la cuerda, que es el eje X. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, ahora sí, el tema es que tengo que dibujar una fuerza más, que es la fuerza de rozamiento estático. En realidad esto, en principio, uno puede suponer o sospechar que está quieto, ¿no? Puede ser de rozamiento estático o dinámico, dependiendo de si se está moviendo o no. Si está quieto es de rozamiento estático, si está en movimiento es de rozamiento dinámico, porque se está moviendo. Pero
me pedía dibujar todas las fuerzas y después también los pares de acción y reacción. Si me atengo al enunciado que mostré en el problema, no solamente me pide los pares de acción y reacción en el primer punto, sino también en el segundo punto me está pidiendo específicamente, vuelvo a reiterar, cuál es la mínima masa que tendría que tener este peso para que esto todavía quede quieto, o también podría ser así el enunciado, para que todo este sistema empiece a moverse. Hay dos posibles enunciados para la pregunta B. Me pueden pedir la masa mínima del cuerpo M2 para que el sistema quede en reposo, o la masa mínima necesaria que tendría que tener este cuerpo 2 para que todo el sistema empiece a moverse. Esos dos enunciados son equivalentes a la hora de hacer el problema. Lo digo porque puede aparecer así el enunciado. Me pueden dar un enunciado o el otro, pero son equivalentes. A la hora de hacer las cuentas son las mismas. ¿Está claro? Bien. Entonces, me piden cuál es la masa mínima acá para que el sistema esté quieto, en reposo. O cambio el enunciado en forma equivalente, cuál es la masa mínima que tendría que agregar acá para que el sistema empiece a moverse. Con una determinada aceleración, claro. Bien. Entonces, es de sospechar de que el sistema está quieto inicialmente, porque si me están pidiendo la masa mínima para que empiece a moverse o para que no se mueva, bueno, sospecho que el sistema está en reposo. Entonces, acá falta una fuerza, falta agregar una fuerza. ¿Qué es esta fuerza de acá? Que voy a dibujar en azul, si es que se ve en azul, no importa. ¿Qué es la fuerza de rozamiento estático? Una fuerza que cumple la función de detener al cuerpo M1 y por lo tanto a todo el sistema para que no se mueva. Porque si es rozamiento estático viene de estático, algo en reposo. Significa que el cuerpo 1 no se va a mover ni tampoco se va a mover nada. Ni el 1 ni el 2. No se mueve el sistema. Bien. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento estático. Ok. ¿Hay más fuerzas aplicadas sobre los cuerpos? Esa siempre va a ser la pregunta del millón. Cuando uno hace un ejercicio de dinámica, siempre tiene que poner en un lindo dibujo, prolijito y bien armado, todas las fuerzas que aparecen en el problema. Porque me olvido una fuerza y chau, está todo mal. Porque lo que se revisa en los exámenes no es la cuenta que yo haga, sino cómo hago el diagrama de cuerpo libre y más allá de eso, cómo hago las ecuaciones de Newton. Si lo armo mal, porque me olvidé una fuerza, lógicamente va a estar mal. Entonces, yo no tengo más fuerzas aplicadas, así que esas son todas las fuerzas que hay. Una vez que yo grafico todas las fuerzas que hay, lo que tengo que dedicarme a ver cómo están dirigidas esas fuerzas. ¿Cuál es la dirección de esas fuerzas? Y cuando digo una dirección de esas fuerzas, quiero ver si esas fuerzas son paralelas al eje X o paralelas al eje Y. O por ahí no son paralelas ni al eje X ni al eje Y. En ese caso, cuando las fuerzas no son ni paralelas al eje X ni paralelas al eje Y, las voy a tener que descomponer, las voy a tener que proyectar respecto del eje X y también respecto del eje Y. Eso es el peor de los casos. Entonces acá, si observamos las fuerzas, vemos detenidamente que la tensión es paralela al eje X, no hay problema. Si vemos acá, me corro para que se vea mejor. Sí. Si vemos acá, la tensión es paralela al eje X, que es el sistema de coordenadas de la cuerda este, ¿no? Entonces la tensión es paralela al eje X. Claro. Peso 2 paralela al eje X. Bueno. Edu, para te hago una consulta. Sí. Esta fuerza de rozamiento es suponiendo, digo, para dónde apunta, es suponiendo que está ganando la masa y que se va a mover. Bien. Bien, yo la puse así, pero la podría haber puesto al revés. Buena pregunta. Y para el que lo escucha, es muy buena pregunta. ¿Por qué puse yo la fuerza así y no la puse para el otro lado?
Claro, supongo que la masa ganó y que se está moviendo. Física, usemos física en la cabeza, no matemática. Muy bien la pregunta. ¿Por qué la puse para este lado y no para el otro? Porque yo estoy suponiendo, y tengo el derecho de hacerlo como todos ustedes, de suponer hacia dónde se mueve el sistema. Bueno, no se va a mover, yo dije que va a estar estático, pero supongamos que se tiende a moverse para este lado, en sentido antihorario. Si tiende a moverse, sabemos que va a estar estático, ¿no? Pero si tiende a moverse, supongamos por un momento que si se tiende a mover porque este es muy pesado respecto a este, pongamos esto, estamos intuyendo, valga la intuición. Entonces, supongamos que por un momento se mueve así, en sentido antihorario, entonces, lógicamente, el plano inclinado tiene que hacer una fuerza de rozamiento en sentido contrario al supuesto movimiento, para detenerlo, claro. Bien, bien, bien. Ahora, si yo supongo que el sistema se mueve al revés, en sentido horario, o sea, así, en este sentido, en el mismo sentido que el eje X de la cuerda, bien. En este sentido, si yo supongo que se mueve en este sentido en algún momento, se supone que para que no se mueva el sistema y para que no se mueva M1, obvio, se supone que la fuerza de rozamiento estático tiene que ser en sentido contrario, la tengo que dibujar no así, sino para arriba. Perfecto. ¿Para qué? Para que esa fuerza de rozamiento estático evite de que el cuerpo 1 y todo el sistema se mueva en este sentido. Si yo supongo que se mueve en este sentido, la fuerza de rozamiento estático que hace el plano inclinado sobre el cuerpo va a ser hacia arriba. ¿Está bien? Claro, entiendo. Esa es una buena pregunta. Y lo iba a aclarar en algún momento porque, una vez que estaba armando las cosas, porque en algún momento iba a saltar, si no era por tu pregunta, iba a saltar en el desarrollo de por qué yo planteé la fuerza de rozamiento estático en ese sentido. Lo planteé así porque estoy suponiendo por un momento de que el cuerpo, digamos, el sistema se mueve en sentido antihorario. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir con esto. Una vez que planteo toda la fuerza, supongo, entre comillas, un sentido de movimiento, lo cual no se va a mover porque no quiero que se mueva. Veo cuáles son las fuerzas que son paralelas al eje X y cuáles son paralelas al eje Y. ¿Cuáles son paralelas al eje X? Tensión, la fuerza de rozamiento estático, esta tensión, este peso 2, y nada más. Y aquellas fuerzas que no son ni paralelas al eje X ni al eje Y, lamentablemente habrá que proyectarlas sobre el eje X y sobre el eje Y. Bueno, acá el peso, exacto. El peso 1 es esta, que es la fuerza que le hace la gravedad de la Tierra sobre el cuerpo para traerlo, apunta hacia abajo, así, en forma oblicua. En forma oblicua respecto del eje X y el eje Y, que es el sistema de coordenadas de la cuerda que yo acabo de decir. ¿Está? Entonces esta fuerza peso 1 hay que descomponerla. Descomponerla bien descompuesta, o sea, respecto del eje X y respecto del eje Y. Lo que voy a hacer es esto. Voy a trazar una línea de puntos. ¿Se ve la línea de puntos ahí? Sí, perfecto. Eso va a ser el eje X. Y una línea de puntos paralelo al eje Y, que va a ser así, perpendicular. ¿Está bien? Sí. Bueno, sobre esos ejes yo voy a descomponer la fuerza peso 1. Y la descompongo, como siempre, habitualmente lo hago, en forma perpendicular u ortogonal. Es lo mismo. Entonces, agarro peso 1 y lo descompongo así. A ver si se ve mejor así. ¿Se ve? Sí. Entonces, esto que está acá, una vez que hice línea de puntos sobre el extremo de peso 1 perpendicularmente al eje X, esta fuerza que queda acá
no es otra cosa que peso 1x. ¿Está bien? Vamos a ponerlo más grande. Peso 1x. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y ahora descompongo esta fuerza peso 1 perpendicularmente al eje Y, que es esta línea punteada perpendicular que dibujé acá. Entonces, me va a quedar así. Ahí está. Y bueno, me va a quedar una fuerza así. Peso 1Y. Bien. Bueno, ya las descompuse paralelamente al eje X y al eje Y. Ahora es una cuestión cuantitativa de saber qué valor tiene esta fuerza peso 1x y qué valor tiene esta fuerza peso 1y. Para eso hay que usar la trigonometría habitual de siempre. Cuando ustedes o cuando nosotros trabajemos con planos inclinados, como tenemos que sacar el valor de peso 1x y peso 1y, uno siempre lo que tiene que tratar de hacer es encontrar lo que se llama en geometría los ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Bueno, son los ángulos que tienen lados paralelos entre sí. O sea que yo lo que tengo que buscar en el dibujo, lo que tengo que buscar, lados paralelos. Lados paralelos de dos ángulos. Si yo encuentro que los lados de los dos ángulos son paralelos respectivamente, entonces esos dos ángulos van a ser iguales. Es decir, por ejemplo, yo tengo peso 1x, es esta fuerza. Esta fuerza peso 1x es paralela al plano inclinado. O sea, esta fuerza peso 1x es paralelo al plano inclinado. Es la tarima esta que está acá inclinada. ¿Está bien? Sí. Acá el problema daba este dato, creo que esto era 30 grados, ¿no? Sí. Entonces, este lado es paralelo a este lado. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa observamos? ¿Qué lados paralelos observamos entre las fuerzas y el plano inclinado? Porque siempre tenemos que observar, para encontrar ángulos correspondientes, los lados paralelos que hay entre la fuerza P, entre las fuerzas y el plano inclinado. En este caso, esta fuerza peso 1x es paralelo al plano inclinado. Y la otra fuerza, que es paralelo a uno de los lados del plano inclinado, es la fuerza peso 1. Porque esta fuerza peso 1, que apunta hacia abajo, es paralelo a la altura del plano inclinado. O sea, esta fuerza peso 1 es paralela a esta fuerza, a este lado que sería la altura del plano inclinado. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, tengo dos ángulos que tienen lados paralelos respectivamente. ¿Y los lados paralelos cuáles son? Peso 1x y el plano inclinado. Y después el peso 1 con esta altura del plano inclinado. O sea, que lo que podemos decir, lo que podemos observar, que este ángulo de acá, es exactamente igual a este ángulo de este lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué este ángulo es igual a este? Porque sus lados son paralelos, respectivamente. Claro. Este lado es paralelo, el lado, digamos, este lado, que sea peso 1x, es paralelo al plano inclinado, y esta fuerza peso 1 es paralelo a la altura del plano inclinado. Entonces, como sus lados son paralelos, este ángulo y este ángulo
son exactamente iguales. O sea, este ángulo es exactamente igual a este. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí. Entonces, lados paralelos implican ángulos correspondientes. Y esos ángulos correspondientes significa que son iguales. Entonces, ¿quién es este ángulo y quién es este, que es el mismo? Bueno, para saber quién es este ángulo de acá, es fácil. Yo sé que el ángulo que me da el plano inclinado de datos es este, que es 30 grados. Como esto es un triángulo rectángulo, o sea, el plano inclinado es un triángulo rectángulo, uno sabe por geometría que la suma de los ángulos que definen un triángulo rectángulo, la suma vale 90, que son estos dos ángulos, este de acá y este. O sea que si yo sumo estos dos ángulos, esto me tiene que dar 90. Como este ya vale 30, este tiene que valer 60, porque 60 más 30 es 90. Esa es la propiedad que tienen los triángulos rectángulos, que son ángulos complementarios porque la suma vale 90. Entonces, este ángulo que está acá vale 60 grados, porque 60 más 30 es 90. Entonces, si este vale 60, este vale también 60, porque son correspondientes por lo que dijimos que sus lados respectivos son paralelos. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Súper. Bueno, entonces, ya está. Y me falta una fuerza, que la tendría que haber dibujado antes. Me porté mal. Pero muchas veces suele suceder que uno, a medida que va haciendo el problema, se olvida una fuerza, pero después la pone, la fuerza, si es que no hace mal las cosas. Y la fuerza que me olvidé es la normal. La fuerza que hace la tarima, el plano inclinado, sobre el cuerpo 1 para sostenerlo. Y esa fuerza es la fuerza que hace esta tarima, este plano inclinado, para sostener el cuerpo 1, y va a ser hacia arriba, perpendicular al plano inclinado. O sea que me olvidé esa fuerza. Claro, es verdad, la normal. La normal. Sí, yo también me la había olvidado. Claro. La normal de 1 pongo porque es del cuerpo 1, que es la fuerza que hace la tarima para sostener el cuerpo. Sí. Bien. Igualmente, si uno lo hace con cautela y con prolijidad y tranquilidad, uno no se va a olvidar. La fuerza, además, en algún momento salta, que te olvidas, porque cuando uno arma las ecuaciones de Newton, ahí salta, faltaba la normal, por ejemplo. Perfecto. O faltaba tal fuerza, que es la fuerza de rozamiento estático. Pero en algún momento, si uno está atento, salta la duda y ahí uno corrige. Bueno, ya está. Esto es lo más importante, el armado de las fuerzas, para ahora escribir las ecuaciones de Newton, que son una pavada total y absoluta. Pero esto es lo más importante. Bueno, entonces, haciendo un experimento electromagnético, ¿se ve peor? Sí. Perfecto. Sí, no, sí, la verdad que sí, se ve bien. Sí. El tema de la luz, digamos. Claro, está ese cuadradito de la luz. A ver, apagale y yo te indico de vuelta. A ver si no es todo. El cuadradito de la luz. No, pero. Ah. Sí, se ve, ¿eh? Sí, yo creo que se ve. Sí, se ve. Estamos para este ejercicio terminarlo, sí. Está bien. Sí. Porque podría encender una luz y por ahí se ve mejor. A ver, para. Dale. Igualmente el que lo está viendo, por ahí se puede quejar también. No importa. Hay cosas peores. Totalmente. A ver si se ve mejor. Ahí como se ve. Sabes que se ve mucho mejor. Sí, ¿no? Ahí. Mucho mejor. Sí. Bueno, ideal, obviamente ideal, el problema es que la Tierra gira alrededor de su eje y menos luz. Además el día está nublado. Total. Bueno, la idea es proseguir ahora con esto. Es una luz nueva que puse.
para darle más luminosidad al ambiente. Excelente. Pero bueno, una vez que uno hace bien este dibujito, uno ya está conforme, porque las ecuaciones de Newton es lo más fácil que hay. El primer paso es fundamental, porque si hago mal el dibujo, si hago mal el tema de la descomposición de la fuerza, o si me olvido en el peor de los casos una fuerza, estoy frito. Chao. Y no sirve. Y ahora viene, bueno, el primer paso fue este, el segundo paso son las ecuaciones de nuestro queridísimo amigo Newton. Y la pregunta es, ¿descansará en paz de tanto que se lo nombra? Pero no sé. Ay, pobre, no. Su tumba está en la iglesia de Westminster, en Inglaterra. Y el otro día vi un documental de ahí donde está su tumba, digamos. Pero bueno. La cuestión es que no creo que se levante por mucho tiempo. Esperemos. Entonces vamos a hacer las ecuaciones de Newton para el cuerpo 1. Bueno, masa 1, que es el primero, ponemos masa 1. ¿Y qué tenemos? Sobre masa 1 tenemos en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos del cuerpo 1 sobre el eje X? O aplicadas sobre el cuerpo 1 sobre el eje X. O respecto sobre el eje X, en el cuerpo... el 1 es el... Bueno, tenemos el peso en X. Sí, peso 1X, que apunta en el sentido del eje X, por lo tanto pongo peso positivo. 1, así con un signo positivo adelante, no se pone el signo. Bien. Tenemos el peso en X, tenemos después la fuerza de rozamiento también positiva. Claro, entonces más la fuerza de rozamiento positiva. Y tenemos la tensión negativa, porque está por el claro, otro lado de nuestro... Exacto, porque la tensión apunta en sentido contrario al eje X que yo tomé como sistema de coordenadas de la cuerda. Así es. El menos. ¿Y hay alguna fuerza más sobre el eje X en el cuerpo 1? No. Bien, entonces eso ya es igual a masa 1 por aceleración. Y aceleración sobre el eje X, porque se pone sub X porque va en el sentido del eje X. Bueno, ¿qué más? Sobre el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Sobre el eje Y tenemos... sobre el cuerpo. Bueno, P en I. Claro, P1I. Pero bueno, está negativa. Claro, menos peso 1I, se pone menos peso 1I porque apunta en sentido contrario al eje Y que uno toma como sistema de coordenadas de la cuerda. Sí. Menos peso más 1I, la normal, porque está... Más la normal 1, porque apunta hacia arriba. Y esto es igual a masa 2, masa 1 por aceleración en I. Pero como en I no se mueve, porque solamente el cuerpo se mueve sobre el eje X, esta aceleración en I vale 0. O sea, masa 1 por 0 es 0. Bien. ¿Bien? Ok. Bueno, y ahora hacemos sobre el cuerpo 2. Escribimos las ecuaciones de Newton sobre el cuerpo 2. Tenemos sobre el eje X. Bueno, sobre el eje X, ¿qué tenemos? Acordémonos que este es el eje X, ¿no? Que es solidario la cuerda, por eso se llama sistema de coordenadas de la cuerda. Sobre el eje X, ¿qué tenemos? Bueno, tensión positiva. Menos el peso. Menos el peso 2 en sentido contrario. Esto es igual a masa 2 por aceleración en X. Porque esto es a moverse así en X. Bueno. Bueno, y sobre el eje Y nada. Bueno, alguien ya me está corrigiendo del otro lado, y por ahí si te diste cuenta, porque yo puse aceleración X, tanto acá en esta primera ecuación como en esta segunda.
Y habíamos dicho de que en principio, según el punto A y B del problema que ya vimos, donde estaba quieto. Claro, el punto B me pedía cuál era la masa mínima necesaria, la masa 2 mínima necesaria para que el sistema no se mueva. Si no se mueve, está en reposo. Y si estoy poniendo una fuerza de rozamiento estático acá, está en reposo. Y por lo tanto, esta aceleración en X también vale 0. O sea que esto vale 0. Y acá también. 0. Porque estoy trabajando con una fuerza de rozamiento estático. Estoy suponiendo que el cuerpo está quieto, que el sistema está en reposo. O sea, yo puedo armar las ecuaciones, pero ya sé que la suma de las fuerzas igual a masa por aceleración, pero no puedo ser tan bruto al releer el problema, sabiendo que me pide justamente una situación de encontrar una masa 2 mínima necesaria para que el sistema no se mueva, y si no se mueve está en reposo, y si no se mueve la aceleración tengo que poner que vale 0. ¿Me explico? Bien, sí. Pongo 0 porque se supone que estoy suponiendo que está en reposo. Por eso pongo fuerza de rozamiento estático. O sea, lo pongo 0 después, una vez que lo armé. ¿Está bien? Listo. Sí. Entonces todo esto me queda igualado a 0. O sea, todos estos términos desaparecen. Bueno, eso es. Acá en el eje Y siempre va a desaparecer porque no se mueve sobre el eje Y. Siempre el sistema, si se mueve, se va a mover sobre el eje X. Así que acá, como estoy planteando una situación de reposo, la aceleración en X vale 0. Así que esto vale 0 y esto vale 0. Bueno. Yo quiero hacer el punto B y A al mismo tiempo. Y quiero hacer el B, que es más interesante que el A, que pedía los pares de acción y reacción. Además, bueno, las ecuaciones de Newton yo las armé, es lo que pedía el punto A. Y después los pares de acción y reacción también. Pero lo voy a hacer después, lo de pares de acción y reacción. Ahora me quiero abocar al punto B, que es lo más importante. Encontrar la mínima masa necesaria, la mínima masa 2, para que el sistema no se mueva, para que esté quieto. Bueno, una vez que planteé las ecuaciones, acá las tengo servidas en bandeja. Y ahora voy a borrar esto, porque ya no lo necesito. Acá ya directamente voy a poner 0. Ya 0. Exacto. Como no se mueve, todo esto 0. Bueno, esto siempre va a ser 0. Y esto 0. Ya este 0 y esto 0. Este siempre va a ser 0, porque no se mueve sobre él. Listo. Entonces ahora vamos al problema. Me piden el mínimo valor de masa 2 necesario para que el sistema permanezca en reposo, prevalezca en reposo. O puedo cambiar por un enunciado equivalente, que dice así: ¿cuál es la mínima masa 2 que debería agregar acá para que empiece a moverse el sistema? Cualquiera de los dos enunciados en el problema va a ser equivalente y hay que hacer las mismas cuentas. Las mismas cuentas. Bueno, vamos a hacer una línea acá para separar. Y vamos a calcular lo que nos piden. Nos piden la masa 2, o sea, la masa 2 mínima, necesaria para que el sistema no se mueva. No se mueve. ¿Está bien? Bueno, ahora hay que hacer física. Bien. Para encontrar esa masa 2 mínima necesaria para que el sistema no se mueva, o, cambiando el enunciado equivalente, que me gusta más, ¿cuál es la mínima masa necesaria para que empiece a moverse el sistema? Me gusta más esa porque eso me está diciendo lo siguiente: de que esta fuerza de rozamiento estático que hace la tarima sobre el cuerpo tiene que ser la resistencia máxima que pueda hacer la tarima para que no se mueva el cuerpo. Bien. Porque un instante después ya se empieza a mover.
o agregándole un cachito más de masa a masa 2, un pesito chiquito, ahí comienza a moverse también. O sea, vuelta al enunciado, ¿cuál es la masa mínima necesaria para que no se mueva? Bueno, es como preguntarse lo mismo. ¿Cuál es la resistencia máxima que debería hacer la tarima para poder frenar al cuerpo 1 y que todo este sistema no se mueva? ¿Cuál es la fuerza máxima? ¿Cuál es la resistencia máxima que debería hacer la tarima para que no se mueva? Y la fuerza máxima que debería hacer la tarima para que no se mueva tiene que ver con la fuerza de rozamiento estático máximo. Y la fuerza de rozamiento estático máximo no es otra cosa que el mu estático, el coeficiente de rozamiento estático, por la normal, que en este caso va a ser la normal 1. O sea que tengo que pensar en la fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces, dicho y hecho, la fuerza de rozamiento estático máxima es el coeficiente de rozamiento estático mu estático por la normal, que en este caso es la normal 1. O sea que acá, volviendo a las ecuaciones de Newton, acá donde dice fuerza de rozamiento, tengo que poner la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, este valor que está acá, este valor, lo tengo que poner acá. Bien. Las ecuaciones de Newton. Y de ahí despejar y encontrar la masa 2 que me pide. Y punto, y ahí terminó. Bien. O sea, las cuentas son muy claras y sencillas. El tema es el armado del problema, que es el diagrama de cuerpo libre, que es fundamental. Si hago eso bien, después las ecuaciones de Newton son una pavada. Pero sí, conceptualmente es esto. Si me piden masa mínima para que no se mueva, para que se mueva, bla, 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 eso se asocia a fuerza de rozamiento estático máximo. Siempre, siempre. Porque es la fuerza o la resistencia máxima que puede hacer la tarima de un plano inclinado de una superficie para que el cuerpo no se mueva. ¿Está bien? Bien. O un instante después se empieza a mover. Porque estamos en el límite entre que no se mueve y se mueve, ¿no es cierto? Por eso puedo cambiar el enunciado del problema, digamos, de la parte B del problema. La masa mínima para que no se mueva o la masa mínima para que empiece a moverse. Porque está ahí justamente en ese limbo, entre que se mueve y no se mueve, ¿sí? Porque estoy en el limbo porque es la máxima fuerza que hace la tarima en rozamiento estático para evitar de que se mueva. ¿Me explico? Claro, entiendo. Sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces vamos a agregar esto, mu estático por normal 1 acá. Bien. Bueno, pero la idea es despejar la masa 2. Y la masa 2, dentro de las ecuaciones de Newton, bueno, está acá, en esta ecuación, que es peso 2. Sabemos que peso 2 no es otra cosa que masa 2 por gravedad. ¿Está bien? Y acá está peso 2 y acá está masa 2 por gravedad, y tengo que despejar masa 2. Pero tengo que usar el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo despejo masa 2? Bueno, es un sistema de ecuaciones de Newton. Sistema algebraico, uno despeja, o de una ecuación despeja la tensión y después lo reemplaza en la segunda, pero el artilugio que vamos a emplear, que siempre usamos en física, es sumar miembro a miembro esta ecuación. Bien. X de masa 1 con esta ecuación en X de masa 2, y al sumar miembro a miembro, lo bueno de todo es que la tensión se simplifica. Bien. Y ahí puedo sacar, y ahí voy a poder despejar masa 2. Fácil. Entonces sumo las ecuaciones en X de un cuerpo y del otro cuerpo. Claro. Y las ecuaciones en Y de un cuerpo y del otro cuerpo. Bueno, no, la de Y no hace falta. Bien. La de Y sí hace falta, pero no en la primera instancia. ¿Por qué hace falta después? Porque la de Y, por ejemplo, la ecuación de Newton en Y del cuerpo 1 tiene el contenido de la normal 1. Yo de acá despejo normal 1. Me queda esto que está restando para sumando, me queda normal 1 igual a peso 1Y. Y eso lo voy a necesitar para calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Perfecto. ¿Sí? O sea, todo vale. Entonces, reemplazo todo y me queda así. En la primera ecuación, peso 1x más
fuerza de rozamiento estática máxima, que es mu estático por la normal 1, menos tensión, igual 0. Y después, sobre el eje X del cuerpo 2, es tensión menos peso 2. Tensión menos peso 2 igual a 0. Bien, el artilugio que uno siempre utiliza es sumar miembro a miembro, pero uno lo hace eso para que al sumar miembro a miembro, las tensiones se vayan. Porque sumo miembro a miembro, me va a quedar, sumo esta ecuación con esta ecuación, y me va a quedar peso 1x más mu estático por la normal 1, esto se va con esto, me queda menos peso 2, da 0. Claro. Ok. Perfecto. Entonces, ya ahora de acá, peso 2 lo puedo poner como masa 2 por gravedad. Masa 2 es lo que tengo que despejar. Lo que tengo que hacer de acá es despejar masa 2. Fácilmente como despejar la X de una ecuación de una incógnita. Totalmente. Bueno, despejar eso es una pavada. ¿Por qué? Porque esto que está restando lo paso sumando. Me queda peso 1x más mu estático por la normal 1 igual a masa 2 por gravedad. Y esta gravedad que está multiplicando la paso dividiendo al otro miembro, hacia el primer miembro, y me queda peso 1x más mu estático por la normal 1 sobre gravedad. Bien. Y eso es igual a masa 2. Perfecto. Bueno, esa va a ser la mínima masa necesaria, la mínima masa 2 necesaria para que este sistema prevalezca en reposo. O, dicho en forma equivalente, la mínima masa necesaria para que un instante y pequeño instante después comience a moverse. Cambiando el enunciado. Perfecto. ¿No? Lo que hay que hacer es, bueno, sacar peso 1x, normal 1, estas cosas me faltan sacar peso 1x y normal 1, pero eso es fácil de sacar porque nosotros vemos cómo está diagramado el dibujo. Acá vemos esa masa mínima es la masa mínima que se utiliza para romper con el mu estático. Claro, la masa mínima necesaria para que el sistema prevalezca en reposo o que en un instante después comience a moverse, porque digamos, tiene que ver con esta fuerza de rozamiento estático máximo, resistencia máxima que hace la tarima para que no se empiece a mover el cuerpo 1, ni tampoco el sistema, claro. ¿Me explico? Sí. Ok. Ahora lo que hay que hacer es sacar peso 1x y normal 1. Pero eso lo vemos del dibujo, porque ya hicimos la descomposición de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es lo siguiente. En el dibujo tenemos peso 1x. Y peso 1x, yo sé que es el lado adyacente a 60 grados. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, si es el lado adyacente a 60 grados, todo lo que es adyacente tiene que ver con el coseno del ángulo. Entonces, esto va a ser peso 1 por coseno de 60. Sí. O sea que va a ser masa 1 por gravedad por coseno de 60. Eso es peso 1x. Y después, ¿qué más necesito acá abajo? Necesito normal 1. Normal 1, ¿cómo lo saco? También de acá, de las ecuaciones, bueno, lo veo en el dibujo, que la normal 1 es la fuerza que hace la tarima sobre el cuerpo para sostenerlo.
¿no? Y en las ecuaciones de Newton, ¿dónde está normal 1? Acá. En esta ecuación. Y acá yo despejo normal 1. Sí. Y despejo normal 1 de esa ecuación, que lo voy a hacer acá al costado, claro. Y creo que lo voy a hacer, voy a agarrar así la ecuación, la voy a redondear. ¿Está bien? Y voy a despejarla. Si yo la despejo, ¿qué me queda? Bueno, vamos a hacer acá abajo, total, es chiquito. Esto que está restando lo paso sumando. Me queda normal 1 igual a peso 1i. ¿Y quién es peso 1i? Bueno, si uno ve el dibujo, peso 1i es esto. Claro. Esto Peso de por acá. seno de 60. Claro, es esta fuerza de acá, que no es otra cosa que esta fuerza que está acá. Claro. Bueno, esto que es peso 1i, esto que es peso 1i es el lado opuesto a 60. Y si es el lado opuesto a 60, hay que utilizar el seno, porque el seno está asociado al lado opuesto al ángulo. ¿Está bien? Sí. Entonces, peso 1i, que es esto, peso 1i, que es esto de acá, peso 1i, es el peso 1 por el seno de 60. ¿Está bien? Perfecto. A diferencia de peso 1x, que es el peso por coseno de 60. Bueno, obvio que esto se puede poner, peso 1 es masa 1 por gravedad, se puede poner masa 1 por gravedad por el seno de 60. Listo. Esto y esto. ¿Está bien? Ideal. ¿Entendés? Ideal. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo acá atrás, lo que tengo que hacer, básicamente, que es esto último que encontré, que es la masa 2, que es lo que me pedía el problema, acá, donde dice peso 1x, ¿qué coloco? Este valor. Masa 1 por gravedad por coseno de 60. Y donde dice normal 1, ¿qué voy a poner? Bueno, yo acá despejé normal 1. Acá tengo que poner peso 1i. Peso 1i, ¿quién es? Peso 1i es esto, que está acá. Peso 1 por seno de 60, que es masa 1 por gravedad por 60. Bueno, coloco esos dos valores, acá y acá, y cuando coloco esos dos valores acá y acá, saco la masa 2, que es la mínima masa necesaria para que el sistema esté en reposo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, eso es lo más importante del problema. Y este es el desarrollo. Lo que podemos hacer ahora es desarrollar la parte C del problema, que decía... Y esa tengo dudas. Claro, calcular la ecuación horaria de esto, del cuerpo 2, pero ahí ya hay que suponer que se está moviendo, ya es dinámico el tema, ya salí de lo estático. Y lo que hay que hacer para sacar la aceleración del sistema es replantear todo este sistema de ecuaciones, o sea, es casi el mismo, a diferencia que acá no voy a poner fuerza de rozamiento estática, voy a poner fuerza de rozamiento dinámico, que es muy dinámico por la normal, el muy dinámico es el coeficiente de rozamiento dinámico, es muy dinámico por la normal, y acá no voy a poner 0, voy a poner masa 1 por aceleración, y acá voy a poner masa 2 por aceleración. Esa es la única diferencia. Pero el armado es exactamente el mismo. Así que... Perfecto. Lo que voy a hacer
es detener el video y paso al video siguiente, vamos a calcular la aceleración del sistema, porque ya se va a empezar a mover, y vuelvo a repetir, va a ser el mismo sistema de ecuaciones de Newton. Acá hay que poner masa 1 por aceleración, y acá masa 2 por aceleración, y acá hay que poner fuerza de rozamiento dinámico porque se está moviendo. Es la única diferencia que hay. Y después sacar la aceleración, y con esa aceleración encontrar cinemáticamente la ecuación horaria del cuerpo 2 cuando desciende. Si es que desciende, porque si no va para el otro lado. Para eso hay que saber el valor de la aceleración. Si la aceleración es positiva, o sea, si la aceleración me llega a dar positiva, significa que el cuerpo va en sentido horario las agujas del reloj. Y si la aceleración me da negativa, o sea, en sentido contrario al eje X elegido, va a ir para el otro lado. Pero ese signo de la aceleración respecto del sistema de coordenadas que usé, lo voy a sacar una vez que haga las cuentas con las ecuaciones de Newton. Así que en el próximo video voy a hacer... Genial. Genial, genial. Entonces,